noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Es la magia, es la pasión del fútbol. ¡Qué entorno! ¡Qué clima, señores! Un afectuoso saludo a todo el país futbolero, a todos los amigos de Tigo Sports. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Intentará la salida con balón controlado. Domínguez. Mete la pelota, le pegó. Resolvió con mucho aplomo, sin vacilar, como hay que hacer en los mano a mano. El arquero achicó todo lo que pudo, pero nunca llegó a incomodarlo. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Rechazando hacia un costado. Mosquera. Domínguez. Soniora. Traslada y juega bien. Buena pelota. ¡Se le pegó! Domínguez. Le devolvió una pelota perfecta, una pared sencilla, rápida y precisa para llegar al gol. Gana 2-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Hay tiro libre. Reciben la advertencia del árbitro que está cuidando las tarjetas. O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Busca el contragolpe. ¡Se le pegó! Wilter gira. Soniora. Fue arriba.
Marca corta. Saque lateral. Soniora. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Busca el contragolpe. Soniora. Buena pelota. ¡Se le pegó! Hay infracción. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta, pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería. Busca el contragolpe. Gira y toca. Rechaza. Con lo justo llegó para defender en esa zona. Centro que vino ¡Se le pegó! No vale, el asistente levantó la bandera, habrá que esperar qué dice el VAR. Por de pronto, para el árbitro de cancha hay posición adelantada. Sale el portero. Alta. Tiro libre. Soniora. Cambiando de lado. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Espera. La cruzó arriba al área. La mete profunda. Busca el contragolpe. Entrega la pelota. Soniora. Soniora. Va y la cambió muy bien. ¡Se le pegó! ¡Es el arquero! Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Cooperando siempre en el retroceso. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Juega, toca. La metió larga ahora. La mete profunda. Hay falta y tiro libre. Amonestado. ¡Se le pegó! Le dio potencia, pero no tan buena dirección.
Intentará la salida con balón controlado. Es el final del primer tiempo. Arranca el segundo tiempo. Irse al descanso perdiendo por 2 goles es muy desalentador, pero hay que cambiar la mentalidad rápido, sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol, porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Bien, por la defensa se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Soniora. Domínguez. Traba y recupera la pelota. Entrega la pelota. Mete la pelota larga. Aquí protege. Que se adelanta, que juega con los pies. Gana con determinación, sin falta. Buena pelota. Marca y quita. Mosquera. Alcanza, ahí va. Van el 1 contra 1. Largo el envío. Y un toque distinguido para descomprimir. Busca el contragolpe. La mete profunda. Sale el portero. Gira y toca. Velázquez. Juega, toca. Marca y quita. Domínguez. Domínguez. Hay tiro libre. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Lo que quiso hacer, lo que hizo, un verdadero golazo ¡Del palo! ¡Se salvó! Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Saque lateral. Los
defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. La mete profunda. Hay tiro libre. Prepara cambios. A ver quién se va. Mucha gente cansada. Rechaza. Falta. Tiro libre. Pausa. ¡Del palo! La pelota larga. Gira y toca. Soniora. Disputa por allí. Aliseda. Buena pelota. ¡Se le pegó! Y se perdió el gol de manera poco creíble. Le quedó solo el balón, remató y la pelota salió cerca del palo. Se equivocó en el pase. Termina. 3 minutos más, Rubén. El cuarto, mostrando lo que ya anticipaban los compañeros. Velázquez. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. Poco para agregar, el rival dominó todas las acciones de principio a fin y el resultado lo refleja muy claramente. Y apareció de... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto. En un ratito saltarán sobre el terreno de juego. Con Francisco López, con Pedro Torres, con Diego Rolón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo de Tigo Sports. Estamos listos para relatarles
este esperado partido. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, es placer de compartir contigo, con todos los compañeros y con todos los amantes del fútbol. Aquí estamos, gran ambiente, equipos plenamente confirmados desde ya. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Llegó la nueva tarjeta bueno albirroja, edición limitada. ¡Corner! Martínez. Gira y toca. Una pelota, le pegó. Toca la pelota. Martínez. Fondo de cancha. Se quedó corto con ese pase. Era una idea fantástica, una lástima. No fue realidad. Buena pelota. A fondo de cancha. No alcanzó. Nadie entiende cómo ese remate no fue gol. A ver si tocó una oportunidad así de vuelta. Va tocando sobre el lado izquierdo. Aguantando con técnica. El partido continúa con marcador en blanco. Mete la pelota larga. Juega, toca. La mete profunda. Traslada y juega bien. Con anticipo. Entrega la pelota. Buena pelota. Alcanza y va. Villalba. La mete profunda. Los empujones. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Gira y toca. Pide, toca. ¡Cabeción! El cabezazo salió abierto. La cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Juega, toca. Centro arriba. Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Son los que llevan la ventaja ahora en el marcador. No tienen que dejar que el rival reaccione. Tomás Gutiérrez. Que muchos dicen puede buscar otros clubes porque no tiene garantizada la titularidad, aunque hoy arrancó de inicio en este partido. Desvía. Va tocando sobre el lado izquierdo. Va tocando sobre el lado izquierdo. Con lo justo llegó para defender en esa zona.
Aquí protege. Con lo justo llegó para defender en esa zona. La mete profunda. ¡Se le pegó! Rechaza. Es el final del primer tiempo. Gran primera etapa. Fue más picante, punzante, veloz, contundente. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Me parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios en el segundo tiempo. Decile chip a la red más grande y activa fácil. Encontrá y compra tu chip Tigo ya mismo en el súper, en la farmacia, en todos lados. Tener todo contigo te conviene más. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Mete la pelota larga. Mete la pelota larga. Evolución que no prospera. Recupera. Duelos individuales, forcejeos. Buena pelota. ¡Se le pegó! Se puso 2 goles arriba. Aguanta la presión. Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Y se puso 2 goles arriba. Donde el 1-0 es un partido muy dinámico, de mucho ida y vuelta, pero ahora tienen que defender esta ventaja. Mete la pelota larga. Cambia de lado. Rechaza. Levanta arriba el balón. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Intentará la salida con balón controlado. Marca corta. Entrega la pelota. La metió larga ahora. Colocando físico. Largo el envío. Traslada y juega bien. Gran trabajo del defensor. Evitó una oportunidad de gol. La mete profunda. Juega, toca. ¡Se le pegó! ¡Del palo! ¡Se salvó! ¡Se le pegó! El árbitro ya marca posición adelantada. Hay tiro libre. Se va a hacer el cambio ahora. ¿Te dice algo estos cambios, Francisco? No comparto el cambio de ninguna manera, pero de ninguna manera le aportó un gol, buen juego al equipo. Yo no sé si es un buen momento para que el entrenador se ponga a experimentar. Alcanza y va. Gira y toca. Mete el golpe de cabeza. Se perdió la chance inmejorable de asegurar el resultado.
Le gusta chocar, le gusta friccionar. Y cuando fricciona, en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Hay falta. Estaba desacomodado cuando se Sí. produce el impacto y estaba bien plantado. ¡Se le pegó! Así es el fútbol. Había generado más. Verdaderamente increíble. Abrió la cara interna, la colocó muy bien. Eligió el lugar y le pegó muy bien, con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Excelente gol, Rubén. ¡El arquero! ¡El arquero! Pelota alta, larga, arriba, detrás de todos. La marca en el fondo. La mete profunda. Esto, señores, terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tenés todo limitado, todo contigo, todo limitado. Mi papá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Se mueven los integrantes de los bancos. En un ratito se vienen los equipos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Rubén, un placer de compartir contigo, con todos los compañeros y los amantes del fútbol. Aquí estamos en una tarde fantástica. Aquí el fútbol se viste de fiesta. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Llegó la nueva tarjeta Bueno Albirroja, edición limitada. Entrega la pelota. Con anticipo. Toca la pelota. La mete profunda. Busca el contragolpe. Abajo. Traba y quita. ¡Se le pegó! Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. ¡Se le pegó! Intentará la salida con balón controlado. Busca el contragolpe. La metió larga ahora. A fondo de cancha. No alcanzó. Nadie entiende cómo ese remate no fue gol. A ver si toca una oportunidad así de vuelta. La mete profunda. Y
que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. La metió larga ahora. La marca en el fondo. ¡Le pegó! ¡Erró largo! Esta puede ser una advertencia para el rival de lo peligroso que es este equipo cuando se lanza el contraataque. Amonestado. Están concentrados y muy bien ubicados para interceptar esos balones. Sale el portero. Va tocando sobre el lado izquierdo. Se mantiene el 0-0. La metió larga ahora. Traba y recupera la pelota. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Presionó y ganó. Rechazando hacia un costado. Martínez. Mete la pelota larga. Observa y piensa. A fondo de cancha. No alcanzó. Le falta un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Espinosa. Espinosa. Gira y toca. Va tocando sobre el lado izquierdo. Buena pelota. ¡Le pegó! El golazo. El 1-0 entonces. Qué bien hizo la pausa para no quedar enganchado. Estaba perfectamente habilitado. Son los que llevan la ventaja ahora en el marcador. No tienen que dejar que el rival reaccione. Largo el envío. Va y la cambió muy bien. La metió larga ahora. Busca el contragolpe. Gira y toca. Presionó y ganó. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Va tocando sobre el lado izquierdo. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Buena pelota. Es el final del primer tiempo. Lo que quiere es ir al descanso con esta ventaja. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien, aunque la diferencia sea mínima. Está perdiendo justificadamente. Ya se reanudó, ya se juega. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Busca el contragolpe. Juega, toca. Tiene un poco la pelota ahora. ¡Le pegó! ¡Rebote!
de reponerse de la desventaja y llegaron al empate en el mejor momento. El arquero dio rebote y ningún defensor pudo llegar a sacarla. Una suma de errores que terminó siendo bien aprovechada. Los dos equipos están dejando todo pocas veces. Se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Espinosa. Disputa por allí. Marca corta. Intentará la salida con balón controlado. Toca la pelota. Abriendo por derecha. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. La metió larga ahora. La mete profunda. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Martínez recupera. La mete profunda. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores y a veces ni eso es suficiente. intentará la salida con balón controlado. Va tocando sobre el lado izquierdo. Gira y toca. ¡Se le pegó! Aguanta la presión, que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Entrega la pelota. Gran trabajo del jugador, evitó una oportunidad de gol, cortó con lo justo. Buena pelota. A recomenzar todo. La mete profunda. Está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Es la única forma. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentas en arriesgar de más, pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Intentará la salida con balón controlado. Presionó y ganó. Busca el contragolpe. Mete la pelota larga. Que bien enganchó. ¡Se le pegó! Buenas impresiones, buenas sensaciones generó. Muy buena maniobra en ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. En este punto del partido, si el objetivo es empatar, es necesario que todos se sumen al ataque, incluso los defensores. Traslada y juega bien. Fue a buscarlo en el vacío. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Le gusta chocar, le gusta friccionar, y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Qué siestita, se durmieron los defensores, se salvaron de milagro Rubén. Creo que todavía no salen de su asombro. Buena pelota. La mete profunda. Va tocando sobre el lado izquierdo.
Juega, toca. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Entrega la pelota. Alcanza y va. Marca y quita. Esto, señores, terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. No creo que el técnico se vaya tranquilo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Señores, salen los árbitros, salen los futbolistas. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con Diego, con todos los compañeros para lo que es este partido, este encuentro. Hay promesa de buen fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Buena pelota. Alcanza y va. Busca el contragolpe. De arriba la pelota. ¡Cabeceó! Traslada y juega bien. Disputa por allí. Mete el golpe de cabeza. Y la primera situación neta de gol se pierde. Que bien se anticipó para ganar esa pelota, fue un pase muy pobre, cierto, pero con qué velocidad pasó de defensa a ataque. ¡Le pegó! ¡Erró el arco! Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó y la pelota estuvo muy cerca de entrar. ¡Qué bien enganchó! La mete profunda. La mete profunda. Los empujones. Cambia de lado. Abriendo por derecha. La cruzó arriba al área. Gana con determinación, sin falta. Blasi. Disputa por allí. Busca el contragolpe. Entrega la pelota. Qué bien filtró. La metió. ¡Le pegó! Excelente pase en profundidad, mostró una enorme visión de juego y una muy buena anticipación. Buena pelota. Gira y toca. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos.
Juega, toca. Alta. Tiro libre. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. Potente, abierto, desviado. Se tiene mucha confianza en los tiros libres, pero esta vez se equivocó. Tendría que haber buscado otra alternativa. Sale el portero. Que se adelanta, que juega con los pies. Saque lateral. Traba y recupera la pelota. Rodrigo Rojas. Largo el envío. Gira y toca. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Niquita por allí. ¡Se le pegó! Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles errados los pueden lamentar al final. Rechaza. Una pelota. ¡Se le pegó! Bien, por la defensa se le tiraron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Buen anticipo. Mete la pelota larga. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Entrega la pelota. A fondo de cancha. No alcanzó. El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando el contrario, un error de cálculo. Gira y toca. Buena pelota. ¡Se le pegó! ¡Rebote! Es el final del primer tiempo. Gran primera etapa, fue más picante, punzante, veloz, contundente. No jugaron un mal partido, no es que el rival lo haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Está en marcha el segundo tiempo del partido. Buen anticipo. Duelos individuales, forcejeos. Intentará la salida con balón controlado. Buena pelota. ¡Se le pegó! Va tocando sobre el lado izquierdo. Sale el portero. La marca en el fondo. Va tocando sobre el lado izquierdo. Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas cambiando de lado.
Hay tiro libre. Este remate no pudo ser, pero si siguen así, hay gol garantizado. El partido se está poniendo más interesante. ¡Le pegó! Domina el portero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. No llegó. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Blasi. Pelota alta, larga, arriba, detrás de todos. Le gusta chocar, le gusta friccionar. Y cuando fricciona, en la mayoría de las veces gana, como recién mencionaba vos. Toca la pelota. Juega, toca. Y un toque distinguido para descomprimir. Busca el contragolpe. La mete profunda. Hay saque lateral. Se va a hacer el cambio ahora. Centro peligroso. El que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. La mete profunda. Rodrigo Rojas. Busca el contragolpe. La metió larga ahora. ¡Le pegó! Por más que el arquero adivinara la dirección, la pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar un remate violentísimo. ¡Qué manera de entrar en el partido! Inmejorable. Se puso 2 goles arriba. El 2-0 empieza a concretar el camino de la victoria. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sustos. La metió larga ahora. Busca el contragolpe. Rechaza. Marca y quita. Mete la pelota larga. ¡Le pegó! Efectivamente el pase fue todo, enorme control de la pelota. Golpe de cabeza. Tienen que mantener la mente fría para mantener este buen momento y el gran trabajo del equipo. Largo el envío. Todos los partidos en vivo por Tigo Sports. Juega, toca. Observa y piensa. Es un jugador muy útil, de buen físico.
Allí fue a presionar, ganó. Buena pelota. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tenés todo ilimitado, todo contigo, todo ilimitado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto. En un ratito saltarán sobre el terreno de juego. Con Francisco López, con Pedro Torres, con Diego Rolón, Rubén Darío da Rosa y todo el equipo de Tigo Sports. Estamos listos para relatarles este esperado partido. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con todos los compañeros y con todos los amantes del fútbol. Aquí estamos, gran ambiente, equipo plenamente confirmados desde ya. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Un anticipo. Alcanza y va. Buena pelota. ¡Centro! Piru Contreras. La metió larga ahora. Traslada y juega bien. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Gira y toca. Entrega la pelota. Observa y piensa. Colocando físico. Mete la pelota larga. Definitivamente no es el Falta. Cortó el árbitro. La mete profunda. Marca corta. Le
pegó! El golazo. El 1-0 entonces. Aguanta la presión, que bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y queda en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Son los que llevan la ventaja ahora en el marcador. No tienen que dejar que el rival reaccione. Juega, toca. Velázquez cambia de lado. Buena pelota. ¡Se le pegó! Estupenda jugada. Se movió limpio por el área, enganchó y remató abajo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Está ganando 2-0. Estos últimos minutos han sido punzantes con bastantes llegadas y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Marca del fondo. Entrega la pelota. Con lo justo llegó para defender en esa zona. Mete la pelota larga. Larralde. Mete el centro, área. Domina el portero. Vera. Buena pelota. Y un toque distinguido para descomprimir. A fondo de cancha. No alcanzó. Intento penetrar el balón entre la defensa. Justo a tiempo cortaron ese pase peligroso. Juega, toca. Recupera la pelota. Hay infracción. Con lo justo llegó para defender en esa zona. Intentará la salida con balón controlado. Piru Contreras. Que bien enganchó. ¡Se le pegó! Efectivamente el pase fue todo, enorme control de la pelota. Vuelve a tener la pelota en cara, busca la individual. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionabas vos. Gira y toca. Es el final del primer tiempo. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. Después de la lluvia de goles, el equipo se quedó sin respuesta. No reaccionó después del primero y quedó noqueado con el segundo. Todavía falta partido por delante. Pueden empatarlo y hasta darlo vuelta. Cualquier cosa puede pasar. No a la piratería. La piratería se roba el espectáculo, la pasión y el futuro del fútbol. No consumas falta. Cortó el árbitro.
traba y recupera la pelota. Hay tiro libre. En un estado Rechaza. Cooperando siempre en el retroceso. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionaba Foss. los empujones. Hay falta. La mete profunda. ¡Le pegó! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Va en el mano a mano, escapa. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. Gira y toca. Sale el portero. La marca en el fondo. Buenos individuales, forcejeos. Vino el centro. Marca y quita. Mete la pelota larga. Es normal porque es un jugador que con el mínimo espacio de la nada saca de... ¡Le pegó! Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. Le gusta chocar, le gusta friccionar y cuando fricciona en la mayoría de las veces gana, como recién mencionaba Foss. Encaró, se metió, filtró. Aguantando con técnica. Juega, toca. Busca el contragolpe. Gran trabajo del defensor, evitó una oportunidad de gol. Mete la pelota larga. Saque lateral. La metió larga ahora. Mete el centro, área. Se apuró, pide disculpas. Buena pelota. Busca el contragolpe. Entrega la pelota. La metió larga ahora. ¡Se le pegó! Se perdió una chance inmejorable de asegurar el resultado. Está preparado para ingresar. ¿Te dice algo estos cambios, Francisco? No comparto el cambio de ninguna manera, pero de ninguna manera le aportó un buen juego al equipo. Yo no sé si es un buen momento para que el entrenador se ponga a experimentar.
Busca el contragolpe. Los empujones. Piru Contreras. Gira y toca. Y que encara. ¡Se le pegó! Le pegó muy fuerte, no debió haber sido nada fácil para el arquero. Piru Contreras. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Se jugarán 2 más. El cuarto, mostrando lo que ya anticipaban los compañeros. La metió larga ahora. Marca y quita. Esto, señores, terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo ilimitado, todo contigo, todo ilimitado. Creo que tanto el rendimiento como el marcador se pueden resumir en Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Se mueven los integrantes de los bancos. En un ratito se vienen los equipos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola Rubén, el placer de compartir contigo, con todos los compañeros y los amantes del fútbol. Aquí estamos en una tarde fantástica. Aquí el fútbol se viste de fiesta. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Entérate más en canchita.com.pi. ¡Le pegó! Intentará la salida con balón controlado. Buen anticipo. Toca la pelota. La metió larga ahora. La mete profunda. Pide, toca. Centro arriba. Bien posicionado. La pelota le vino al cuerpo y no tuvo problemas. Colocando físico. Busca el contragolpe. Marca corta. Observa y piensa. Mete la pelota larga. Y un toque distinguido para descomprimir. Profunda, marca del fondo, cambia de lado, mete el centro, área, con lo justo llegó para defender en esa zona. Buena pelota. Juega, toca. Que bien enganchó. Martínez tocó por izquierda y la fue a buscar. Segovia. Segovia. Disputa por allí.
Entrega la pelota. ¡Le pegó! Golazo, el 1-0 entonces. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Gran gol. Este gol nos calma, ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Intentará la salida con balón controlado. Segovia. Largo el envío. Domina el portero. Rechazó el arquero. Por ahora parecen conformarse con esa ventaja. Es importante irse al descanso ganando. No están tomando riesgo innecesario en estas instancias. Me parece bien, quieren irse al descanso ganando. Hay falta. Segovia. Cambia de lado. Pica, acelera, escapa y va. Segovia. Traslada y juega bien. ¡Le pegó! Segovia. Cambiando de lado. Centro que vino al área. ¡Se le pegó! Es todo mérito del defensor. Intuyó. Es el final del primer tiempo. Buena en primera etapa. Toma picante, punzante, veloz, contundente. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja con todo lo que eso implica. Buena en primera etapa. Toma picante, punzante, veloz, contundente. Arranca el segundo tiempo. Va y la cambió muy bien. Recuperan la pelota. Busca el contragolpe. Gira y toca. La pelota despejada. Segovia. Buena pelota. Entrega la pelota. ¡Se le pegó! Efectivamente el pase fue todo, enorme control de la pelota. Martínez traba y recupera la pelota. Busca el contragolpe. Los empujones. La mete profunda. Alcanza y va.
La mete profunda. Va tocando sobre el lado izquierdo. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse? ¡Se le pegó! Buenas impresiones, buenas sensaciones generó. Supieron aprovechar el espacio por el medio, eso lo dejó solo frente al arco rival. Mete la pelota larga. Está haciendo lo que realmente tiene que hacer. Tienen que seguir con este ritmo, atacando constantemente. La metió larga ahora. Intentará la salida con balón controlado. Bersano. Con lo justo llegó para defender en esa zona. No llegó. Sí, estuvo muy bien pensado, faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. ¡Fuerte, le pegó! Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades porque sabemos que los goles errados los pueden lamentar al final. Prepara cambios. A ver quién se va. Mucha gente cansada. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso es lógico que busque variantes. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Disputa por allí. Buena pelota. Porque están muy atentos en ese sector. Toca la pelota. Se viene el cambio. La mete profunda. Ya no deben seguir con un planteamiento defensivo. Es momento de incorporar más jugadores al ataque, llevar el balón al área por cualquier medio y luchar por conseguir el empate. Va tocando sobre el lado izquierdo. Hay falta, hay tiro libre. Juega bien. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Hay saque lateral. Está preparado para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Segovia. Alcanza y va. En este punto del partido, si el objetivo es empatar, es necesario que todos se sumen al ataque, incluso los defensores. Entrega la pelota. La pelota despejada. Ay, 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 ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Le gusta chocar, le gusta friccionar. Y cuando fricciona, la mayoría de las veces gana, como recién mencionaba vos.
faltando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Falta, cortó el árbitro. Gira y toca. La metió larga ahora. Esto, señores, terminó. Fue más intenso, fue más agresivo, pero fue desordenado. Puntualizaba cosas, que le dio mucho el manejo de la pelota, incluso a sus zagueros centrales. Pero al menos en el segundo tiempo empujó, porque en la primera... Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Se mueven los integrantes de los bancos. En un ratito se vienen los equipos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Rubén, el placer de compartir contigo, con todos los compañeros y los amantes del fútbol. Aquí estamos en una tarde fantástica. Aquí el fútbol se viste de fiesta. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Señores, su majestad, el fútbol, duelo de pasiones, choque de sentimientos. Intentará la salida con balón controlado. Juega, toca. Le gusta chocar, le gusta... ¡Le pegó! Le dio potencia, pero no tan buena dirección. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Entrega la pelota. ¡Le pegó! Toca la pelota. La mete profunda. Martínez Traba y recupera la pelota. Buen anticipo. va tocando sobre el lado izquierdo. Hay infracción. Y aparece la primera tarjeta amarilla. No se lo permitió el defensor.
traba y recupera la pelota. La mete profunda. Están empatando, marcador en blanco, 0-0. La metió larga ahora. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Gira y toca. A fondo de cancha. No alcanzó. Le falta un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Disputa por allí los empujones. Hay tiro libre. El árbitro marcó infracción, pero no entendió que la jugada sea para un castigo disciplinario. O se tranquiliza un poco o va a dejar a su equipo con uno menos. Y en este tramo del partido sería complicadísimo. El árbitro le perdona la vida, pero para mí es la última. Mete la pelota larga. Pausa. ¡Se le pegó! Gran atajada. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Hay saque lateral. Centro con comba. Marca y quita. Rivero. Que muchos dicen puede buscar otros clubes porque no tiene garantizada la titularidad, aunque hoy arrancó de inicio de este partido. Centro con cabeceón. Potentísimo el remate. Por poco y estábamos hablando de un terrible golazo Rubén. Buena pelota. Juega, toca. Abajo, traba y quita. Entrega la pelota. Intentará la salida con balón controlado. La mete profunda. Entrega la pelota. ¡Se le pegó! Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Llevan la ventaja en el marcador, pero no deben dejar que el rival haga su juego. Abre para el lado derecho. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Y que encara. Se metió, enganchó, le quiere pegar. Centro con comba.
La mete profunda. Es el final del primer tiempo. Gran primera etapa, fue más picante, punzante, veloz, contundente. No jugaron un mal partido, no es que el rival lo haya pasado por arriba. De hecho, la diferencia es mínima de un solo gol. Además, este equipo tiene mucho margen de mejora. Ya se reanudó, ya se juega. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. Mete la pelota larga. Duelos individuales, forcejeos. Abriendo por derecha. Pasa y juega. Abre por izquierda. Alcanza, ahí va. Aquí protege. Juega, toca. La pelota se desvía. Córner. Golpe de cabeza. Golpe de cabeza fuera. Hay algo interesante, el equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal. Golpe de cabeza. Domina el portero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. ¡Se le pegó! Se puso 2 goles arriba. Está ganando 2-0. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Buena pelota. Recuperando y tocando. Sale el portero. Gana con determinación, sin falta. La mete profunda. Con el físico. Presionó y ganó. Que es un jugador muy dúctil, de buen físico. Allí fue a presionar, ganó. Observa y piensa. Que se adelanta, que juega con los pies. Un anticipo. La metió larga ahora. Saque lateral. Gira y toca. Vino el centro. La mete profunda.
Martínez. Recupera. Va tocando sobre el lado izquierdo. Mete la pelota larga. La cruzó arriba al área. Rechaza. En estos minutos del partido me parece que está todo liquidado, capaz y hagan algún gol más para maquillar el resultado. Pero ya no van a dar vuelta a este partido. Juega, toca. Sale el portero. Abriendo por derecha. A fondo de cancha. No alcanzó. Se quedó corto con ese pase. Era una idea fantástica, una lástima. No fue realidad. Aguantando con técnica. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. Creo que tanto el rendimiento como el marcador se pueden resumir en una sola palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles. Se mueven los integrantes de los bancos. En un ratito se vienen los equipos. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Rubén, el placer de compartir contigo, con todos los compañeros y los amantes del fútbol. Aquí estamos en una tarde fantástica. Aquí el fútbol se viste de fiesta. Qué linda toma esta para ver la preciosa panorámica que ofrece el campo de juego. Su majestad del fútbol pone frente a frente. Hay infracción.
Cáceres. A recomenzar todo. ¡Le pegó! Gran atajada. Esta no es una atajada cualquiera. Buena pelota. La marca en el fondo. Busca el contragolpe. La mete profunda. Marca corta. Presionó y ganó. Mete la pelota larga. ¡Le pegó! Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad, pero sin una buena resolución no sirven para nada. A fondo de cancha, no alcanzó. El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando el contrario, un error de cálculo. Busca el contragolpe. Fue a buscarlo en el vacío. Entregó por el medio. Abajo, traba y quita. Intentará la salida con balón controlado. Toca la pelota. Sale el portero. Buena pelota. Gran trabajo del jugador, evitó una oportunidad de gol, cortó con lo justo. Vuelve a tener la pelota en cara. Busca la individual. Alta. Termina cometiendo infracción. Se impone por físico. La mete profunda. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. El que encara, se metió, enganchó, le quiere pegar. ¡Le pegó! Hay tiro libre. Es difícil tomar una decisión así en cuestión de segundos. Sabía que si no lo frenaba iba a quedar solo frente al arquero. ¡Se le pegó! Sucesión de toques, la manejaron con calidad después de escapar notablemente. El goleador dice presente. Verdaderamente increíble. Abrió la cara interna, la colocó muy bien. Un gran remate y un tremendo golazo. Cuando el arquero vio venir la pelota ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo. Es todo mérito del pateador. Tienen que mantener la concentración para aguantar. Falta, infracción cometida. Entrega la pelota. Levanta arriba el balón. Martínez
Disputa por allí. Gira y toca. Juega, toca. Y que encara, se metió, enganchó. ¡Del palo! ¡Se salvó! Hasta ahora no ha encontrado la precisión. Que bien se anticipó a los defensores para cabecear ese centro, un esfuerzo que quizás hubiera merecido un poco más. No se lo permitió el defensor. La metió larga ahora. Abriendo por derecha. Buena pelota. La mete profunda. Alcanza y va. Que bien enganchó. Gira y toca. ¡Le pegó! Letal, contundente contragolpe. La pelota muy bien cruzada y llega a campo abierto para definir. Te ceden la iniciativa, te invitan a atacar. ¿Es todo parte de su estrategia? En cuanto perdiste la pelota, ¿te hacen esto? Empataron en el momento justo, a ver si ahora aprovechan el impulso anímico. Va tocando sobre el lado izquierdo. Es el final del primer tiempo. Esto está 1-1. Hacemos una pausa. Ya venimos para el segundo tiempo. El comentario de Francisco López es una presentación de Tigo. Tiene todo limitado, todo contigo, todo limitado. Es notable el compromiso de la entrega a la seriedad de este equipo. Supo reaccionar a tiempo y ahora se va al descanso con el partido igualado. Final del primer tiempo, 1-1. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Entérate más en canchita.com.pi. Falta. Termina cometiendo infracción. Cooperando siempre en el retroceso. Es un colaborador incansable en defensa, un ejemplo de disciplina. Mete la pelota larga. La mete profunda. Pide, toca. Hay saque lateral. Colocando físico. Juega, toca. Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Entrega la pelota. Los empujones. Intentará la salida con balón controlado. Disputa por allí. ¡Le pegó!
aguantando con técnica. Hay tiro libre. Hay tiro libre. A ver cómo resuelven. Potentísimo el remate. Golpe de cabeza. Y el balón cerca del poste. La va jugando Romeo. Cambia de lado. Cáceres Traslada y juega bien. mete la pelota larga. Busca el contragolpe. La mete profunda. Domina el portero. La metió larga ahora. Zamora. Ataca metiéndose peligrosamente por el lado derecho. Observa y piensa. Abriendo por derecha. Centro con comba. Hay saque lateral. Se va a hacer el cambio ahora. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Gira y toca. Tiene un poco la pelota ahora con pausa, sin apuros. Está preparado para ingresar. ¿Te dice algo estos cambios, Francisco? No comparto el cambio de ninguna manera, pero de ninguna manera le aportó un buen juego al equipo. Yo no sé si es un buen momento para que el entrenador se ponga a experimentar. Ahora cuando los jugadores con mayor experiencia deben asumir el liderazgo, tomar el control del balón y dirigir los ataques con inteligencia y orden. Mete la pelota larga. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu y el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Yo creo que va a haber un tiempo de recuperación que no va a bajar de los 5 minutos. Sí, 5, 6. Buena pelota. Alcanza a Ibar. ¡Cabeceón! Metió muy claro. O sea, buscando el palo, pero no le entró bien a la pelota. No recibió un pase muy claro, creo que buscaba un poquito más de potencia. Se viene el cambio. Metieron dos variantes. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Juega, toca. ¡Le pegó! Volvió
volvió a hacer estragos, ganó el fondo, cruzó la pelota, el amigo del gol, el que está en su mejor momento futbolístico, aquí castiga, golpea. Quizá no haya sido un gol muy vistoso, pero hubo una brillante maniobra colectiva para crear el espacio y dejar solito al compañero. Entró con el pie derecho, apenas tocó la pelota y ya estaba festejando su gol increíble. Es un excelente gol, pero ojo, aún queda partido por delante. Levanta arriba. La mete profunda. El partido está por finalizar y esta podría ser la última oportunidad para meter un gol. Pide, toca. El árbitro miró la hora, señores. Terminó. Fue más intenso, fue más agresivo, pero fue desordenado. Lo puntualizabas vos, que le dio mucho manejo de la pelota, incluso a sus zagueros centrales. Pero al menos en el segundo tiempo empujó, porque en la primera etapa fue superado futbolísticamente. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero el equipo nunca bajó los brazos, nunca dejó de creer